Cuando lo vi, estaba irreconocible. Pedro siempre fue muy atlético y lleno de vida, pero ahora parece un esqueleto viviente y todo fue producido por los celos entre familia. Tengo que ayudarlo para que pueda salir de esta brujería, porque si no, podría pasar lo peor. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería de Sangre. Yo me he desempeñado en los últimos tiempos como medium, haciendo limpiezas y cosas de brujería, algunos trabajos por aquí y otros por allá. Pero aclaro, lo que yo hago siempre es para ayudar a la gente. Siempre desde muy niña me di cuenta que tenía poderes extraordinarios, sabía lo que iba a pasar antes de que sucediera, sentía las emociones de la gente. Y lo que menos me gustaba es que llegué a ver seres descarnados, y eso sí me provocaba mucho miedo. Ya más grande, me di cuenta que esto era de familia, pues mis tías, incluso mi mamá, tenían el don. Ellas siempre decían que el don era para ayudar a la gente y no para perjudicarla. Estaba mi tía Juana, que fue mi mentora, y la que me enseñó todo lo que sé. Mi mamá de vez en cuando hacía limpias, pero no tenía tan desarrollado el sentido como la tía o como yo. Cuando conocí a Pedro fue cuando éramos niños y después estuvimos en la secundaria y en el medio superior. Ahí nos decidimos y empezamos una hermosa relación que duró toda la preparatoria. Su familia era de dinero, de los más ricos del pueblo. Al salir de la escuela, nuestros caminos se separaron, ya que él se fue a la capital para seguir estudiando en la universidad. Y yo la escuela solo la veía como un trámite, ya que mi padre me dijo que solo le terminara la preparatoria y ya después hiciera lo que quisiera. Yo ya tenía decidido que me dedicaría a sanar espiritualmente a la gente. Esto, sé que hay muchas personas que lo ven mal, ya que están desinformadas y te tachan de bruja, creen que te quitas los pies, que te conviertes en guajolote y que te chupas la sangre de los niños. Esto a lo que me dedico está muy satanizado, ya que todo el mundo cree que la brujería es totalmente para hacerle trabajos a las personas y perjudicarlos. Pero no todos los que nos dedicamos a eso somos malos. Como les decía, a mí me enseñaron que es un don y que se utiliza para ayudar a quien le hicieron un trabajo, así que yo prefiero el término medium. Pedro se fue a la capital porque era deseo de su padre que él terminara la escuela para que se encargara de la hacienda y todos los demás negocios que tenían. Pero desafortunadamente, hace 4 años, sus padres fallecieron debido a un gran accidente. Su tío de Pedro, que se llama Armando, se quedó a la cabeza de los negocios, en lo que regresaba él para hacerse cargo. Hasta ahí no había ningún problema, pero Rigo, el hijo de Armando, por otra parte, desde que los papás de Pedro faltaron, se empezó a creer el amo y señor de la hacienda. Todos nos conocíamos desde niños, pero Rigo cambió mucho. A la gente del pueblo la trataba mal y con despotismo, se creía más que todos, y más de una vez humilló a los peones y a la gente de bajos recursos del pueblo. Por más que su padre lo regañaba, él jamás entendía. Aparte, ya borracho, se la pasaba echando bala, sin que las autoridades hicieran nada, ya que era de las familias más poderosas, aunque el dinero fuera de los difuntos. Cuando regresó Pedro, lo primero que hizo después de visitar la tumba de sus padres fue ir a verme. Me dio tanta alegría. Nos pasamos recordando viejos tiempos, cuando no importaba el dinero, cuando todos éramos amigos e inseparables. Salimos varias veces, pero de pronto algo cambió. La última vez fue muy claro conmigo. Me dijo: Rebeca, me ha dicho Rigo que eres una bruja, ¿eso es cierto? Le contesté que sí, eso era un problema para ser amigos, pero él, no sé por qué, se indignó mucho y se fue sin dirigirme la palabra. Tiempo después me enteré de que Rigo no sé cuántas cosas inventó de mí y de mi familia. Aunque en verdad me partió el corazón, yo seguí. Me llegaron noticias de que empezó a cambiar con la gente, pero siempre supe que era la mala influencia que Rigo tenía sobre él.
ya que siempre le decía chismes y Pedro le creía ciegamente. Yo me sentía muy mal, porque a pesar de decidir seguir, todavía lo amaba, y eso que se fue muchísimos años. Me dolía mucho todo lo que le pasaba. Un día me propuse hacerle una protección para que no tuviera mala gente a su lado, pero cuando estaba preparando las cosas, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo y algo no me dejaba moverme. Empecé a sudar muy frío y en serio que me quedé inmóvil. Sentía fuego por dentro y empecé a ver todo negro. Vi un camino en el cual una sombra grande y negra se paraba frente a mí y no me dejaba avanzar. Por unos segundos me sentí asfixiada. Empecé a recobrar el conocimiento. De inmediato fui a ver a la tía Juana para platicarle. Ella tomó un huevo y me limpió. Salió todo negro. Mi tía me hizo una limpia más profunda y me dijo que lo más seguro es que alguien estuviera trabajándome o trabajando a Pedro, ya que eso fue un ataque directo, por eso sentí todos esos síntomas. Me dijo que teníamos que ver a Pedro para saber si él estaba bien. Pasaron varios días de eso. Un día, en la plaza me encontré a Armando y le pregunté por Pedro. Él me dijo que estaba enfermo, que lo más seguro es que lo llevaran a la capital para que lo vieran unos especialistas. Le pregunté que si lo podía ver y me llevó a la hacienda. En el camino le platiqué lo que había pasado con él y me comentó que le preocupaba mucho su cambio de actitud, ya que él siempre fue muy amable con la gente porque así lo enseñaron sus padres. Y a pesar de tener mucho dinero, no les causaba problema hacer trabajos de campo o comer con los peones, pero que hacía meses que Pedro había cambiado radicalmente, a tal grado de que nadie de la servidumbre podía entrar solo a la casa, solo las personas que tenían más tiempo, y que al salir, él o Rigo los tenían que revisar. No comía y pocas veces dormía, aparte de agarrar la bebida, maldiciendo el día que se quedó sin padres. Me volteó a ver y agachó la mirada, y continuó: «Ay, muchacha, no sé cómo decirte, pero también maldice el día en que te conoció. Solo dice que no quiere verte y muchas otras cosas, por lo que te pido que tengas paciencia, porque siento que no va a ser de su agrado el que llegue contigo a la casa. Pero siento que tú le puedes ayudar, ya que a mí también me ayudó tu familia una vez». Solo asentí con la cabeza y continué todo el camino en silencio. No era un secreto a lo que nos dedicábamos mi familia y yo, pero también en el pueblo sabía toda la gente que éramos buenas y hacíamos sanaciones, que nuestras intervenciones siempre eran para ayudar. Llegamos a la hacienda y noté desde que puse el pie ahí que había una vibra maligna que impregnaba todo el ambiente. Me sentí mal, pero como siempre llevaba mis protecciones. Llegamos al pórtico y claramente vi la sombra que ya antes había mirado asomarse por una de las ventanas. Pero yo estaba concentrada en ver el mal que tenía Pedro. Ahora sabía que era él el del trabajo. Entró primero Armando para decirle de mi presencia. Se escuchó una discusión muy fuerte y acalorada. Salió Armando y se retiró sin decir palabra. Me di la media vuelta para irme y se escuchó la puerta. Su voz era diferente, carente de fuerza y muy baja. Me dijo: «¿Qué quieres aquí?». Al voltear, sentí que mi corazón se destrozó. Estaba muy delgado y demacrado, unas profundas ojeras, su mirada perdida. En eso rodaron lágrimas por mis mejillas. Hizo cara de sorprendido. Le tomé la mano y sentí todo su dolor físico y emocional, pero de inmediato él se quitó y me gritó: «¿Qué vienes a hacerme otro trabajo de brujería o qué? ¿No te conformas con tenerme así?». Le dije que no sabía de lo que estaba hablando y respondió: «No te hagas, si Rigo ya me dijo que me quieres muerto porque descubrí que eres y no te quiero cerca de mí, por eso me embrujaste». Por más que quise explicarle, él no me dejaba hablar. Terminó corriéndome de la casa. Salí con el alma hecha trizas, pero de inmediato supe que tenía que poner manos a la obra, ya que el mal que tenía lo estaba llevando a la tumba. Y no había que hacer una predicción, sabía que su misma sangre era la que estaba causando este tremendo mal. Fui de inmediato con mi tía Juana y le platiqué lo que había pasado, más lo que vi en la casa, la sombra que no lo dejaba. Ella fue muy clara. Me dijo que si él no quería ser ayudado, iba a ser muy difícil hacerlo, porque tenía una contraprotección que atacaría a cualquiera que lo quisiera ayudar, y más si él no creía o se prestaba, pero que ella creía que lo habían enterrado en el panteón, que lo más seguro era que para quedarse con todo, y también pensó que era obra de Rigo. Por días estuve intentando protecciones,
pero cada vez terminaba más exhausta y veía muchas cosas que me daban miedo. Mi tía siempre estaba ahí junto a mí y me ayudaba. A ella también la atacaban, pero no era tan fuerte como a mí. Me explicó que era por la fuerte conexión sentimental que tenía con Pedro. Pasaron casi 5 días y fue cuando un peón de la hacienda llegó a mi casa diciéndome que su patrón se había puesto mal y había pedido verme. Salimos de inmediato y llegando me recibió Armando y Rigo. Estaban muy mal los dos. Rigo me tomó del hombro y sentí un escalofrío. Me dijo casi al oído: «Se está muriendo». Entré a la recámara y en una de las esquinas estaba ahí parada la sombra que jamás lo dejaba. Tomó mi mano y me dijo que lo escuchara. «Sé que me hiciste mal, pero te perdono. Yo te amo con todo mi ser y ahora que me voy, quiero que sepas que todo esto es para ti». Yo lo tomé de la mano fuerte y le dije: «¿Cómo es posible que creas que yo fui? Si yo te amo con todo mi corazón y voy a salvarte». Saqué varias cosas que traía para hacerle una limpia y comencé con el trabajo. Había algo bloqueando mi habilidad para ver quién había puesto el mal en él. Fue un trabajo muy poderoso, pero sabía que debía romperlo. Así varios días con ayuda de mi tía estuvimos curándolo y tratando de ayudarlo. Pero fue un miércoles cuando su corazón no resistió más y nos dejó. Estuve unos pasos de curarlo y no pude. Jamás me voy a perdonar. Si hubiera sido más fuerte, si tan solo hubiera insistido mal desde aquel día que me corrió, lo hubiera salvado. Sentí que la mitad de mi alma y de mi corazón se fueron con él. Llegó el funeral y todos, a pesar de sus cambios que tuvo en el último tiempo, estaban destrozados. Se leyó el testamento y, para sorpresa de todos, yo fui la heredera universal de sus bienes, pero era algo que yo ya sabía. Así que en días anteriores ya me había protegido, porque la persona que embrujó a Pedro lo intentaría conmigo también. Nadie dijo nada y se cumplió su voluntad. Se empezaba a regar rumores de que yo lo había embrujado, pero sorpresivamente Armando, unos días después, amaneció colgado con una carta en donde confesaba no solo lo de Pedro, sino lo de sus papás también, ya que la ambición lo cegó, pero ahora que Pedro no está, la culpa lo estaba consumiendo. Rigo estaba muy afectado y se fue del pueblo de inmediato. Yo he prometido, con lo que dejó Pedro, ayudar a toda la gente de nuestro pueblo en su memoria. Espero te haya gustado mi relato. Si fue así, regálame un like. Te invito a que te suscribas. Ayúdame a compartir el video para poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.